Buenas tardes, princesa. Bienvenida a otro viernes de Café entre Princesas. Es un gusto que estés aquí acompañándome en este rato en el que vamos a tener pues un tema por demás extraordinario que tengo que compartir contigo el día de hoy. Y bueno, una de las cosas que normalmente me dicen las princesas es que cuando ven el café hay siempre una palabra que les anima, que de alguna manera les ayuda a mantener la fe, a mantener la perspectiva. Yo espero que el tema de hoy pues no te desanime, sino todo lo contrario, te sirva precisamente para esta parte de mantener la perspectiva, de que podamos tener la oportunidad de a través de esa información lograr grandes cambios en tu vida. Dice que la palabra de Dios no es para inspiración, sino para transformación. Entonces, el tema de hoy se llama ¿está Dios enojado? Es una pregunta. Así que yo creo que valdría mucho la pena analizarlo y ver si está enojado con nosotras, si hay algo que podamos hacer para tener a Dios contento. Yo creo que va a valer mucho la pena. Así que bienvenida. Vamos a orar. Bienvenida a cada una de las que se está conectando ahora mismo. Buenas tardes, Sandra. Bienvenida. Es un gusto que estés acompañándome. Sé que hay más personas porque veo ahí, pero no sé quiénes son. Sea quien sea. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca esta reunión. Amén. Y bueno, pues Espíritu Santo, sé tú, Señor, orando la oración que conviene a este tiempo y a esta hora, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este día, Señor. A veces la palabra, Señor, que tenemos que escuchar, a veces no nos agrada, Señor, y en otras ocasiones nos llena de éxtasis, de emoción, de furor, Señor. Y a veces entre esa emocionalidad con la que vivimos no encontramos el justo balance. Pero si tú intervienes, Espíritu Santo de Dios, podremos realmente tener apertura a la palabra y al mismo tiempo esta va a ser el propósito con el que fue enviada para nosotras, Señor. Así que oramos que tú prepares nuestros corazones como si fuera la tierra que tiene que ser ablandada, removida, humedecida, para que la semilla de la palabra que hoy sea entregada a nuestros corazones realmente pueda germinar y pueda fructificar. Oramos, Señor, en este momento, Señor, que todo argumento que se levante con altivez en contra del conocimiento, Señor, sea derribado por el poder del Espíritu Santo, sea derribado por el poder de la palabra misma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, que cada persona, Señor, que se va a conectar en este día, Señor, o aquellas que se van a conectar después y que van a ver esta transmisión en repetición, Señor, tengan una señal completamente limpia, Señor, que no tengan problemas en el sonido, en la transmisión, para que sea, Señor, tu propio Espíritu, Señor, fluyendo a través de esta emisión, Dios. Oramos con acción de gracias porque tu palabra nos dice que cuando dos o más nos reunimos en tu nombre, ahí estás. Estamos reuniéndonos, Señor. Yo veo más de 2 aquí reunidas en tu nombre. Por lo tanto, Señor, te doy gracias. Me gozo, Señor, con ello. Me gozo con tu presencia aquí. Y te damos libertad para que hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida a partir de este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, Clau. Qué gusto saludarte. Por cierto, yo cada viernes pienso, veo tu nombre y no veo a Mari, no sé si dónde andará Mari, ahí te encargo que luego me echen una llamadita, ¿no? A ver cómo andan. Gracias. Bueno, pues el tema de hoy les decía que es una pregunta, si estará Dios enojado de repente con todo lo que pasa a nuestro alrededor y de manera muy específica estos tiempos de pandemia que ya no sé cuánto tiempo llevamos y ya son meses y meses y ya se retornó el niño a clases, pero ahora pues lo tiene que tomar desde su casa y las madres de familia están vueltas locas porque de repente pues ahora van a tener que tener vocación también de maestras y
y está de repente la situación de que no terminan de acomodarse las cosas y no falta quien piensa que es la ira de Dios cayendo sobre nosotros. Y esto varias veces en el transcurso del último mes, he escuchado varias veces esta expresión y sobre todo cuando nos enfrentamos a la pérdida de la salud o a la pérdida de alguien querido que el Señor ha estado levantando a través de la pandemia. Entonces, yo le preguntaba al Señor, o sea, ¿es esto tu ira? ¿Es esto lo que la gente está diciendo? Y me encanta porque Dios siempre contesta, Dios siempre está atento. A Él no le molesta que lo cuestionemos, no le molesta que le hagamos preguntas. Siempre tiene una respuesta para nosotros. A Él lo que sí le molesta es que no lo tomemos en cuenta, que vivamos como si no tuviésemos Dios. Entonces, a eso sí es lo que le desagrada. Y bueno, estaba yo estudiando esta palabra y esta palabra me llegó de una manera, digamos, no bajo el método que siempre utilizo para trabajar y para escudriñar, sino algo diferente. Pero yo sé que es Dios hablando a mi corazón y trayendo la respuesta, ¿no? Y entonces la pregunta tal vez sería, buenas tardes Isabel, bienvenida. La pregunta sería, ¿por qué algunos, cuando nos están pasando cosas difíciles, y ahorita ya no nada más hablo de la pandemia, estoy hablando de cualquier situación difícil, una situación en la cual a lo mejor se ha perdido la salud, a lo mejor estamos teniendo problemas en el hogar, problemas legales, problemas económicos, problemas de cualquier tipo, de repente sentimos como que Dios está enojado con nosotros y no nos contesta. Oramos con clamor, suplicando y no vemos respuesta de Dios, y entonces es muy fácil pensar que Dios está enojado con nosotros. Y empecé yo así como que a escudriñar un poco más. Y mira lo que me encontré en Números capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Así que sí, mi amada princesa, mi amada hermana en Cristo, sí, el Señor de repente también se enoja. Ahora, ¿está enojado contigo? ¿Está enojado conmigo? ¿Está enojado con la humanidad? Eso es otro rollo. Pero de que realmente Dios puede experimentar la ira, por supuesto que sí. Y una de las cosas que yo he entendido, luego de repente a veces se arman discusiones teológicas. Dios no se puede enojar porque Dios es amor y bla, bla, bla. No, la palabra de Dios dice que hay ira, por ejemplo, en este caso se encendió la ira. Cuando en el tiempo de Noé, dice que llegó un momento en que Dios se hartó y se enojó y dijo, voy a resetear el mundo, la humanidad, y la voy a volver a empezar. Con Sodoma y Gomorra Dios se enojó. Entonces, o sea, Dios realmente sí se enoja. Entonces, sí es amor, pero el amor también tiene expresiones. Y yo pienso que el amor de Dios es un amor correcto. Y Él muchas veces dice, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre, voy a hacer tal cosa. Entonces dice Dios, yo los amo a ustedes, pero me amo también yo. Amén. Entonces, dice Dios, yo no voy a cambiar ni mi forma de pensar, ni mi forma de ser, ni mi manera de reaccionar, solo porque ustedes se portan mal. Entonces Dios no va a cambiar esa parte. Y como buen padre nos va a poner en orden. Buenas tardes, Aleli. Así es que tenemos que entender cómo opera en la mente de Dios y cómo es que podemos nosotros vivir y no ser consumidos por la ira de Dios. Amén. Y otra de las cosas que también he notado, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que si tú tienes emociones, déjame decirte que Dios también las tiene. Toda la gama de emociones las tiene Dios. Tiene alegría, tiene gozo, tiene tristeza, tiene enojo. Yo creo que la única emoción que el Señor no pudiera experimentar, al menos no como la experimentamos nosotros, es el miedo. Porque el miedo, al final de cuentas, es la ausencia de la fe.
Es la otra cara de la fe y Dios tiene todo eso dentro de sí mismo, ¿no? Pero bueno, eso simplemente estoy así como que escudriñando un poco y tratando de dar un poco de interpretación. Pero vamos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. El contexto de esto es que ya estaba el pueblo de Dios, ya estaban en ese vagar en el desierto y se hartaron de la comida, del maná que Dios les daba. Por ahí viene el asunto, ¿no? Y estaba enojado y estamos hablando de los tiempos en los cuales estaban tan incómodos por el proceso por el que iban pasando que empezaron a rebelar contra Dios. Cuando habla la palabra de Dios y dice se quejó, la palabra que utiliza para decir que el pueblo se quejó es la misma palabra que se utiliza para lamentarse y también la misma palabra que se utiliza para murmurar. Así que el pueblo, yo entiendo que algunos tal vez decían y a viva voz, pero había otros que a lo mejor cuchichaban entre ellos y que decían, el Señor se está pasando con nosotros, esto no está bien, ¿ok? Entonces empezamos a ver cómo el mal empezó en las afueras del campamento, entre la multitud entremezclada que estaba ahí, y cómo el fuego del Señor ardió en las partes más extremas del campamento. El gran peligro para la iglesia de hoy, de nuestro tiempo, si vemos esto como un paralelismo para hoy nosotros, es que el peligro para la iglesia reside por lo regular en los meros seguidores del campamento, que se adhieren a las iglesias, pero que no forman parte del pueblo de Dios. ¿Cómo así? Estoy hablando de la gente que solamente es simpatizante porque va y se sienta el domingo a escuchar la palabra, pero es todo. No tiene una relación con Dios verdaderamente, no se involucra con toda la iglesia, no se involucra con las actividades de la iglesia, no diezma, no ofrenda, no es parte de los planes de la iglesia. Muchas veces sí se acomiden, pero por la emoción del momento. Oiga, vamos a tener un evento y ¿quién quiere? Yo, y participa. Y luego a la mera hora no cumple, porque no siente que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. No sé si me están siguiendo con esto. Este tipo de personas, de alguna manera, ostentan un cristianismo, pero en realidad yo lo pondría así como que entre comillas, porque no tienen una verdadera relación con nuestro Señor. Y la evidencia de esta falta de intimidad con Dios, número 1, es la falta de testimonio en su vida, y número 2, la falta de compromiso con la iglesia, ¿no? Son las personas que se atreven a cuestionar al sacerdote, al pastor, al ministro, al presbítero, al líder de la iglesia. Son los que muchas veces no cuestionan de frente como con duda para que sea aclarada, sino son aquellas personas que por lo regular hablan de los líderes, pero acá escondiditas, o en su casa, o donde el líder no los escucha. Delante del líder, bendiciones, padre, bendiciones, pastor, o sea, dan una buena cara, ponen la mejor expresión delante de la gente, pero en lo oculto o fuera del ojo público son capaces de quejarse. Y no se quejan de Dios propiamente, se quejan de lo que ocurre en la iglesia. Se quejan de los planes que la gente presenta. Ay, es que esa iglesia, ¿cómo piden dinero? ¿Cómo pide cada rato y diezmo y otro diezmo? Si ya le di la semana pasada, ¿no? Ay, es que en esa iglesia, ¿cómo están friegue y friegue? Que quieren que nos evangelicemos, que quieren que nos bauticemos, y entonces están y no se dan cuenta que el líder espiritual lo único que está haciendo es tomar lo que Dios le da y transmitirlo. Quieren una iglesia adaptada a su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, no, es que ahí no voy porque ahí quieren que uno vaya entre semana. Quieren que leamos la Biblia. O sea, pues para eso voy a la iglesia, para que me la expliquen. ¿Por qué quieren que yo la lea en mi casa? ¿Sí me están siguiendo con esto? ¿Sí conocen ese tipo de personas? Yo quisiera pensar que ninguna de esas personas está conectando aquí, porque a lo mejor la palabra la va a herir. Pero también yo sé que Dios me ha usado para exhortar a la gente
y que de alguna manera la incomodo con lo que digo. Ya sé que es parte de lo que me toca trabajar. Así que si tú estás en esta categoría de personas, esta palabra es para ti, porque Dios quiere que hagas una transformación, haga un cambio. Pero como la mayoría no están aquí, ya todas son personas bien santas, pues hay que aprender esta información para poder movernos conforme a lo que Dios nos dice. Amén. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas muy interesantes que a mí lo personal me parece que tenemos que escudriñar. Amén. Y lo primero que te quiero decir es que este tipo de personas que provocaron la ira de Dios en realidad tenían un corazón insatisfecho o un espíritu insatisfecho. Es decir, no se sentían satisfechos con lo que estaba pasando. Dios les había hablado de que los sacaba de un estado de esclavitud y los estaba llevando a una tierra de la cual mana leche y miel. O sea, Dios les había dicho, te voy a cambiar todo tu fundamento, tu trasfondo, y te voy a llevar a una nueva oportunidad y a una nueva dimensión. Pero en el proceso empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a fastidiar a Dios. Y esto es porque no estaban de acuerdo con todo lo que estaba aconteciendo en el proceso. Porque a pesar de ser esclavos, estaban acostumbrados a ciertos modelos de la esclavitud. Dentro de la esclavitud de Egipto no tenían libertades, pero tenían algunas cosas a las cuales se acostumbraron. Y a veces eso nos pasa a nosotras también. Ok, no tengo la vida que Dios dice que puedo tener, pero estoy tan acostumbrada a hacer esto de tal manera que el día que me lanzan una oportunidad de cambiar, no la quiero. El día que el líder espiritual te exhorta y te dice, mira, yo te estoy desafiando para que vivas en un mayor nivel de fe, ese día te ofendes. O sea, entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que yo no sirvo para tu iglesia? Y te enojas y te vas. El día que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una actividad extraordinaria, vamos a hacer un evento fuera de la iglesia, que vayamos a tocar puertas. Ay, ¿pero qué le pasa? Entonces, empiezan, cuando son movidos fuera de la zona de confort, empiezan a protestar. Son estas personas que cuando están en medio de una tribulación o de una situación difícil, en lugar de correr hacia Dios para ver cómo moverse ellos, no qué va a hacer Dios, no qué van a hacer ellos, para tener esta conexión con Dios y que Dios les dé instrucciones claras, empiezan a protestar, que Dios es muy exagerado, que no es justo que ellas estén enfermos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que yo lo sé? Porque yo fui una de estas. Yo fui una que repelaba, que protestaba, que yo decía, pero Señor, si yo tanto que he ayudado y líder de jóvenes y bla, 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 ¿cómo es posible que ahora me pases por este proceso? Y era un estar wiri. Yo recuerdo que hubo un día, estaba mi hijo pequeño y yo traía mucha angustia por todo lo que pasaba y estaba repele. Y me dice mi mamá es una mujer de mucha fe, una mujer de oración, una mujer siempre, bueno, desde que yo tengo uso de razón, que la recuerdo que cuando pasa cualquier cosa, ella inmediatamente corre hacia Dios a ver qué pasa, ¿no? Y mi mamá me dice, a ver, hija, vamos a orar. Y yo le dije, ¿para qué quieres que oremos si Dios va a hacer lo que le da su gana, no lo que yo le estoy pidiendo? Imagínate el nivel de rebeldía que había en mi corazón, porque no me sentía capaz de poder aceptar la voluntad de Dios. No entendía esta parte de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque yo la medía en los términos de lo que significaba para mí, no del plan que Dios tenía. Que hoy que lo veo avanzado el plan, digo, realmente Dios no se equivocó y su plan fue perfecto. Pero en el momento, cómo repelé y dilata, ¿no? Y durante mucho tiempo le di problemas a mi liderazgo, porque yo no entendía, yo quería que de alguna manera las cosas se movieran casi que mágicamente, ¿no? Y no pasaba así. Entonces, un día en oración, Dios habla a mi corazón. Aguas con aquellas que luego andan pidiéndole, yo quiero oír la voz de Dios. Vas a pagar un precio por oír la voz de Dios, pero a veces la voz de Dios no te va a contestar lo que tú quieres. Y en una ocasión que yo oraba, el Señor me dijo, a ver, aquí yo soy Dios, no tú.
Se hace mi voluntad, no la tuya. Tú eliges si la obedeces o no. Entonces así como que, chispas. Entonces dije, Señor, pues ¿cómo? Y ya Él empezó a enseñarme y empezó a tratar conmigo para que yo pudiera tener el entendimiento y entrar en esa voluntad. Amén. Así que déjame decirte que un espíritu insatisfecho, pues en primer lugar desagrada a Dios de una manera seria. Esto nosotros podemos inferir de nuestros propios sentimientos cuando alguien por el cual hacemos algo, pudiera ser a lo mejor, no sé, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros empleados, cualquier persona que a nosotros hemos ayudado de alguna manera, se quejan de nosotros, ¿no? Tú le estás ahí ayudando al niño y el niño se queja, es que mi mamá quiere que haga la tarea, y tú, pues es que es tu obligación hacer la tarea, y mira, hijo, yo te quiero ayudar, y el niño repela, ¿no? O el compañero, hoy me platicaba una persona en mi trabajo, me dicen, es que desde que estás atendiendo esta área, dice, pues no falta cuál de las compañeros se quejan de que estás duro y duro. Le digo, pues es que ese es mi trabajo, o sea, reportar información, o sea, entonces, y yo al final me quedé pensando, que les he ayudado, he hecho chamba que ni es mía, quitándoles trabajo para que puedan, y luego como quiera se quejan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se queja a pesar de que tú le quieres ayudar? ¿A poco no te cansa? Te harta, dices, pues ¿qué me gano por andarle ayudando? Mira nada más. Ahora, de pilón, hasta se vuelve una obligación. Lo que yo empecé como una ayuda, ahora se convierte en una obligación. Entonces, si a ti te pasa, déjame decirte que a Dios también le pasa. Ya te lo decía, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, así que tenemos algunas emociones iguales que las de Dios. Amén. Nosotros nos quejamos, murmuramos, nos lamentamos y luego queremos que Dios nos bendiga. Y como que Dios va a decir, o sea, ¿cómo quieres que te bendiga si acabas de repelar? Y muchas veces la murmuración termina hasta convirtiéndose en blasfemia, cuando empiezas a hablar contra Dios y a poner a Dios en mal. Entonces, no, es que Dios es bien injusto y no vale la pena, y yo que sirvo en la iglesia y que ando haciendo tal cosa y mira cómo me tratan, termina convirtiéndose en una blasfemia. Entonces, esto desagrada tremendamente a Dios. Ahora, en el caso de los hombres respecto a Dios, pues el asunto es mucho peor, porque cuando tú estás quejándote contra Dios, la murmuración empieza a producir en Dios, pues, un deseo tal vez de ya no bendecirte, de ya no contarte entre los suyos, porque Él se siente herido por las palabras que nosotros decimos, O sea, la persona que cree que puede hablar así sin más, déjame decirle que escrito está que un día vamos a dar cuenta de todas las palabras que salieron de nuestra boca, de todas, hasta de estas quejas y murmuraciones y todas estas cosas que de alguna manera terminan afectando el ambiente, la atmósfera, pero sobre todo el corazón de Dios. Entonces necesitamos estar bien claros qué vamos a hacer cuando algo no nos agrada de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones 3:39. Dice, ¿por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Es decir, esta palabra, si la buscamos en una traducción a lo mejor un poco más específica, por ejemplo, la Reina Valera, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lo que está diciéndote Dios en esto es, lo que te está pasando es consecuencia de tu propio pecado. Es lo que está diciendo esta palabra. En la versión Palabra de Dios para Todo dice, nadie debe de quejarse del castigo que recibe por sus pecados mientras esté con vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú estás pasando por un proceso de incomodidad, de tribulación, de algún tipo de problema,
antes de empezar a creer que tienes todo el derecho para que Dios venga y meta su poderosa mano y te lo resuelva, tal vez el primer punto es revisar tu corazón. O sea, esto que me está pasando es algo que es consecuencia. Puede ser la consecuencia de una mala decisión. No necesariamente tiene que ser pecado. Pudiera ser un pecado, pero también pudiera ser consecuencias de malas decisiones. La persona, un ejemplo, la mujer víctima de violencia. Muchas veces las mujeres, antes de casarse, alguien les dijo, oye, esta persona no te conviene, mira, yo lo veo, tal cual. Siempre hay una amiga que tiene las antenitas bien paradas. A veces es la mamá, a veces es la comadre que se da cuenta y te dice, ¿y qué dice la enamorada? Pero yo lo amo, señorita Laura, ¿no? Con mi amor lo voy a cambiar. Oye, pero es que mira, toma mucho, y una persona que toma mucho luego pierde el control. No, pero por mí va a dejar de beber, vas a ver. Y no es cierto. Entonces al final están en medio de un matrimonio donde hay maltrato, donde hay violencia, donde hay falta de respeto. Y entonces se sienten lastimadas y piden a Dios ayuda y pareciera que Dios no les quiere ayudar. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién te metió ahí? Dios no te metió ahí, tú solita tomaste la decisión. Oraste, le preguntaste a Dios si este era el hombre para ti, le pediste una señal a Dios de esto. Pues a veces no. Y así como eso podemos tener muchas cosas que tendríamos que analizar primero para saber por qué estamos en las circunstancias en las que estamos. Dice Salmo 103, versículo 10, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, está hablando de Dios, dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Buenas tardes, Rosy. Dios podría, con todo el derecho, porque es Dios, podría tratarnos de acuerdo a nosotros nos portamos, y realmente Dios no nos trata así. Pero no debemos abusar de su misericordia. O sea, porque Dios también tiene límites. También va a llegar un momento en que se va a enojar. Ahora, la ira de Dios, aquí la que narra en este versículo, dice que se fue sobre una parte del campamento. Pero en otros momentos, o sea, hubo un tiempo en el que se fue sobre toda la humanidad y nada más rescató a Noé. En otras partes se fue contra todo un pueblo. En otro momento la tierra se abrió y se tragó a toda una familia. ¿Sí me sigues con esto que te estoy diciendo? Es decir, a veces nos está pasando que caemos en el asunto de estar uniéndonos a la queja de otros. Y entonces colectivamente empezamos a protestar contra Dios. ¿Y cómo es que protestamos contra Dios? ¿Con solamente queja y murmuración? No. Muchas veces protestamos contra Dios aceptando los juicios del hombre como si fueran palabras de Dios. Es otra manera también en la cual estamos ahí. Les pongo un ejemplo. Todo este asunto de la legalidad del aborto, por ejemplo. Y no falta la mujer que dice, pero es que es mi cuerpo y en mi cuerpo mando yo, y por eso Dios, hasta porque aparte son bien bíblicas, ¿no? Dios me dio libre albedrío y escrito está, bla, 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 ¿no? Y muchas veces la gente empieza a entrar un poquito en si es legal, entonces quiere decir que Dios lo aprueba. Empezamos a dudar. Y en lugar de levantar la voz para decir lo que Dios dice y defender lo que Dios dice, nos quedamos callados y eso permite que el mal avance. O empezamos a dar nuestras opiniones. Pues sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí puede ser, porque pues sí es cierto que es mi cuerpo, bla, bla, bla. Empezamos, ¿no? No estamos propiamente repelando contra Dios, pero simplemente estamos rebatiendo la palabra de Dios. Estamos tratando de imponer nuestro juicio por encima del juicio de Dios o de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Entonces, dice Salmos 103, dice, realmente estamos ahorita teniendo gracia porque Dios no nos ha tratado como nos merecemos. La persona que está decidida a seguir a nuestro Señor Jesucristo tiene que ser radical.
Tiene que aprender a decir, no estoy de acuerdo porque esto que tú estás planteando a Dios no le agrada. Así ha dicho el Señor y permanece en lo que Dios dice. Entonces, cuando empieza a ponerse en juego el juicio de otras personas, mejor me quedo callada o mejor no defiendo la posición que Dios establece porque me van a decir que soy un intolerante, que soy una persona retrógrada, ¿no? Y tantos adjetivos que luego de repente nos afectan y que de alguna manera nos duele el corazón, y con tal de que no me duela mi corazón, mejor me porto mal, soy rebelde, no defiendo la causa de Cristo, y no me importa que eso le duela el corazón a Dios. Y luego digo, Señor, tú eres bueno, y dice Dios, sí soy bueno, pero tengo límites, y lo que tú estás haciendo me está hiriendo. Hay una canción que una vez escuchaba que decía que nuestros pecados tienen el mismo poder de volver a clavar a Cristo en la cruz. Y es cierto. Entonces, ¿de qué sirve que yo ya pagué por ti si vuelves a pecar y tus pecados me duelen, me lastiman? Es lo que significa esto. Amén. Salvo las que saludaron también calladitas. Algunas hasta ya se fueron. ¿Las está incomodando el mensaje? Yo le dije, ¿seguro, Señor, que quieres que diga esto? Y yo pienso que Dios quiere que tengamos una eternidad junto a Él. Por eso luego nos da mensajes tan confrontativos. Amén. Así que vamos a hacer algo. Si la palabra te está abriendo los ojos en algo, te está dando algún tipo de revelación, ponle amén. Y si la palabra no te está gustando, ponle no amén. Pero ponle algo para saber que todavía estás ahí conectada. ¿Ok? Ahora bien, un espíritu insatisfecho, un corazón que está incómodo o dolido, se imagina que encontrará placer en aquellas cosas que le son negadas. O sea, normalmente hay una tendencia de la persona a pensar o a justificar de que yo tengo derecho a todo esto, pero en algún punto Dios me lo quitó. Yo tenía derecho a esto y aquello, pero Dios no fue justo conmigo. Me puso en esta posición, permitió que me pasara tal cosa. Y yo pregunto, ¿quién te hace creer que tienes derecho a todo lo que tú dices? Amén. Y en ese caso del ejemplo con el que estamos trabajando ahorita, de la cita que tenemos como base del libro de Números, capítulo 11, versículo 1, Israel realmente tenía comida, tenía algo que se llama maná, que nunca antes había existido y nunca existió después de eso, pero era algo que le alimentaba. Sin embargo, extrañaba la carne, las legumbres, los ajos, la cebolla, los melones, todo lo que había en Egipto lo extrañaba. Y de alguna manera se quejaba contra Dios. Y era como si fueran capaces de reclamarle a Dios y decirle, yo tengo derecho a comer todo lo que en Egipto me daban. ¿Cómo es que tú me sacaste de Egipto y me tienes pasando toda esta hambre? Y no aceptaban o no ponían a Dios por encima en el plan, sino se ponían a sí mismos con sus deseos, con sus anhelos, con sus ideas, con sus convicciones. ¿Sí te está sonando medio parecido el asunto? Amén. Fíjense lo que dice Números 21:5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, les estaban dando de comer, era un tiempo en el que no trabajaban, no hacían nada, no estaban ahí de esclavos haciendo ladrillos, estaban transportándose de un lugar a otro y estaban siendo alimentados. Y dice la palabra de Dios que por la noche había un fuego sobre ellos alumbrándoles y por el día una nube cubriéndolos. Dios guardaba de ellos y ellos estaban quejándose. ¿Y con quién se quejaban? No se quejaban contra Dios, sino que empezaron hablando contra Dios y contra Moisés. No se quejaron y no le dijeron a Dios, Señor,
nos gustaría esto, ¿cómo ves, Señor? ¿Qué podemos hacer? O ¿qué transacción podemos hacer aquí para que nos consientas un poquito, ¿no? No, ellos se agarraron y hablaron contra Dios y contra Moisés. Y muchas veces yo he visto esto pasar en los grupos religiosos, en los grupos espirituales, en las iglesias, de verdad. Y luego, como soy consejera, me ha tocado escuchar a cuánta persona quejándose de su liderazgo. Y yo no digo que no tengan derecho a quejarse. Yo lo que siempre les digo, ok, ya lo hablaste conmigo, ahora háblalo con Dios. No te quedes con la parte de murmurar, porque te aseguro que Dios puso esos líderes, porque la palabra lo dice, que Él quita y pone reyes. Él es el que da pastores según la necesidad del pueblo. Entonces, necesitamos este tipo de liderazgo. Pues sí, en algún momento tenemos el liderazgo que nos merecemos. Queremos un mejor liderazgo, pues tenemos que ser mejores nosotros también. Y sin embargo, esto es lo que a veces nos agobia. Entonces, estamos ahí como estos, alegando y protestando, y no somos capaces de ver la gran bendición que tenemos. Yo he tenido liderazgo tremendo en diferentes lugares donde Dios me ha puesto, y a mí, yo recuerdo que mi primera líder espiritual que yo tuve, una mujer muy usada por Dios, es una líder internacional ahorita. Yo me dejaba llevar por lo que oía de otras personas que hablaban de ella. Yo no la conocía personalmente, pero como yo oía, pues yo empecé a hacerme una imagen y un juicio de ella. Cuando yo la empecé a tratar, yo me di cuenta que es una mujer muy parecida conmigo, en carácter, en temperamento, en inteligencia, en muchas cosas, pero ella tiene todavía una gran relación con Dios, y Dios le revelaba las cosas. Y era impresionante cómo para cuando tú dices algo, ya Dios le había mostrado cosas. Entonces, cuando yo le empiezo a conocer, y me acuerdo que las primeras palabras que ella soltó, y no me las dijo a mí, sino que las dijo en un evento, a mí me incomodaron. Yo sentí que era ella la mala. Pero cuando yo se lo comento a Dios, Dios me dice, no, dice, ella es la líder que yo puse, y las palabras no vienen de ella, vienen de mí. Dije, bueno, pues si tú eres el que lo dices, yo me acallo y me aplaco, ¿no? Y yo recuerdo que para mí fue tan fuerte entender esto, que yo dije, vale, Señor, si tú me vas a transformar, yo sí quiero que me transformes, y yo prefiero llorar aquí en la tierra porque alguien me corrige. Yo prefiero llorar un día, o una semana, un mes, un año, pero no irme a la eternidad sin esta oportunidad y estar toda la eternidad separada de ti por cabezona, ¿no? Y entonces empecé a escuchar con atención lo que me decía la líder, y tratar de entender que era Dios hablando a mi vida. Entonces yo recuerdo que mi despegue para ser usada por Dios a nivel nacional e internacional sucede en una ocasión, en un evento internacional, donde públicamente yo le pedí perdón a ella. Donde yo le dije, mira, te quiero pedir perdón porque ni te conocía y hablé de ti. Y no es que hablara propiamente que yo hubiera dicho de ella, porque la verdad es que sí me cuidé de jamás decirlo, pero no la defendí. Estuve ahí mientras hablaron contra ella, mientras murmuraron contra ella, yo estuve ahí diciendo sí, oh sí, claro que sí, y nunca les dije, a ver, no está bien que se hable de alguien que no está aquí para defenderse, ¿no? Entonces, pero bueno, entendí que esto había sido una falla de mi parte, y yo voy y le pido perdón. Y cosa bien impresionante, ella estaba preparando un evento para damas, un evento nacional para damas, con algunas invitadas internacionales. Y ella tenía un tema que hablaba del orgullo. Y le dice, Señor, ¿a quién se lo doy? Y Dios le dice, amén, Alejo, no puede ser, Señor, si ella es orgullosa. Ya ella había discernido el espíritu que estaba habitando en mí. Y el Señor dice, no, ya cambió. Y ella se quedó así como diciendo, pues es que yo no tengo la mejor referencia, ¿no? Pero en ese evento yo me levanto desde la parte de atrás y cruzo y le digo, yo quiero hablar. Y le digo, ¿no? Y le pido perdón y todo. Y cuando termina ella me abraza y me dice, definitivamente esto es de Dios. Dice, porque Él ya me había dicho. Dice, y esa es la señal que yo necesitaba para confiar que realmente yo estaba oyendo bien la voz de Dios y no estaba confundida, dice. Y entonces me entrega un tema llamado el orgullo. Y fue la primera vez que yo estuve en una plataforma de un congreso de mujeres, y que Dios
usó el tema de una manera impresionante para ministrar el corazón de otros. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros no debemos de estar, si algo no nos agrada, ya sea de lo que me está pasando en mi vida personal o de lo que está ocurriendo, a veces esto ocurre al interior de la familia de Cristo. De repente no me gusta cómo este líder lleva las cosas, no me gusta cómo este sacerdote hace tal cosa, cómo este pastor o esta pastora está ministrando. No lo digas, no lo digas con la gente, no hables con la gente, habla con Dios y dile: Señor, yo no entiendo esta parte. Si soy yo la que estoy equivocada, trata conmigo y corrígeme, edúcame, muéstrame. Si esta persona es la que está equivocada, yo te suplico, trata con ella y corrígela, porque el ejemplo que estoy recibiendo pues no es más adecuado desde mi punto de vista. Cuando tú haces lo correcto, Dios interviene de una manera mucho mejor que cuando estás tratando de sentir ese derecho. Es que tengo el derecho de tener lo mejor, tengo el derecho de tener el mejor líder, tengo el derecho de tener la mejor iglesia, de tener el mejor trabajo, de tener el mejor sueldo, de tener los mejores clientes. ¿Dónde dice? Se cosecha lo que se sembró. Entonces, si no estás teniendo la vida que quieres tener, empieza a analizar qué sembraste para saber por qué estás recogiendo la cosecha que estás recogiendo. Amén. Y no mantenga a la mensajera, yo nomás estoy dando la palabra que Dios me estaba poniendo en el corazón. Es perjudicial a nosotros mismos el estar con un espíritu insatisfecho queriendo tener todo lo que anhelamos, porque nos impide gozar de lo que sí tenemos. Aquí el pueblo ya tenía comida, pero no la disfrutaba porque estaba añorando los ajos y las cebollas, ¿no? Pero les quiero hablar de otro ejemplo. Este lo encontré en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 13. Se lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todo. Me gustó mucho ahí en esa traducción. Este es Amán. Es la historia de la reina Esther. Y Amán estaba enojado contra las preferencias que el rey le tenía a Mardoqueo. Y dice: aún así, dice, no existe nada que pueda hacerme realmente feliz mientras tenga que ver a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del palacio del rey. Es decir, este Amán tenía una posición dentro de lo que era la corte del rey Asuero. Tenía aparte no nada más la posición, tenía la economía, tenía el liderazgo, tenía tantas cosas. Tenía una casa grande, tenía como un palacio él también, etc. Pero nada de eso lo llenaba de felicidad por el simple hecho de ver que Mardoqueo tenía la gracia del rey. Es el tipo de personas envidiosas que no les importa cuánto ya Dios les ha dado, siguen llorando y sufriendo por lo que no tienen. Es que si yo le serviría a Dios si Él realmente me diera la salud. Y digo, pues sírvele como estás y vas a ver que la salud de una manera u otra te va a llegar. No, yo le daría todas las finanzas si Él me diera más. Pero pues como no me da. O sea, pues dale y séle fiel en lo poco y en lo mucho te va a poner, ¿no? Y muchas veces no sienten plenitud, no se sienten realizados, no sienten esta parte de poder gozar del cada día porque están añorando lo que les falta. Voy a ser feliz cuando encuentre novio, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando Dios me dé un hijo, voy a ser feliz cuando mis hijos vayan al kinder, voy a ser feliz cuando mis hijos salgan de la escuela, voy a ser feliz cuando mis hijos se gradúen o cuando se casen o cuando tengan hijos y ya me hagan abuela. Y total que nunca llegaron a ser felices porque todo el tiempo están anhelando algo más o peor, sienten envidia de lo que a otros les está dando Dios. Es que mira, a esa persona Dios le dio tal cosa, ¿no? No, hombre, el marido de Panchita, si yo tuviera un marido como el de Panchita, pues claro que yo también andaría bien feliz, pero con el marido que me tocó, pues ni que fuera rifa. No era tómbola, tú lo elegiste, así Panchita eligió el suyo, ¿no? Y tal vez Panchita ha trabajado en la relación todo este tiempo y tú no.
Entonces estás añorando algo más, estás envidiando lo que otros tienen y no puedes sentir plenitud y no puedes sentir satisfacción. Amén. Bueno, esas no están aquí, ¿verdad? No son las que nos están acompañando en esta tarde. Amén. Ahora, tener este tipo de reacción, al final de cuentas, es también como calumnioso o ingrato acerca de Dios. No sé si la palabra calumnioso exista, pero es como estar difamando a Dios. Cuando yo le digo, es que mi Dios no me ayuda, es que a mi Dios no me bendice. A ti porque tú estás bien parada con Dios. Luego a mí me dicen, ay, tú porque Dios te tiene bien consentida, ¿no? Te tiene bien chiflada, bien mimada. Yo le digo, no. Simplemente, número uno, soy íntima de Dios, y cuando digo íntima es porque le busco en intimidad. Es mi Dios, es mi Señor, pero también soy obediente y también soy esforzada y también la riego, pero cuando la riego voy y me arrepiento y pido perdón y le digo, Señor, dame otra oportunidad. Entonces no es un asunto de que Dios tenga preferidos o que tenga predilectos. Es un asunto de que tal vez Dios está tratando con nosotros. Entonces cuando hablamos mal y nos quejamos de Dios, a veces no nos quejamos de Dios directamente, nos quejamos de la gente. Pero al final de cuentas, si tú te quejas de la gente, pues también te estás quejando del que formó a la gente. Tú estás diciendo, Dios, la regaste cuando hiciste esa Pancho. De veras que te falló el tino cuando estuviste fabricando a mi suegra. Entonces estás hablando, cuando hablas en contra de una persona, estás hablando en contra del que fabricó a la persona. Le estás diciendo que no sabe hacer las cosas, que hizo algo defectuoso. Cuando tú estás hablando de un cristiano que vive realmente conforme Dios manda, pues estás metiéndote con los hijos de Dios. Estás diciéndole que su hijo salió mal. ¿A quién salió el hijo? Cuando alguien habla mal de tus hijos, pues te sientes ofendida. En primera, porque amas a tus hijos, y en segunda, porque dice, pues si se parece a mí y yo lo eduqué, está hablando de mí. Entonces, cuando tú hablas mal de una persona, estás hablando mal del padre de esa persona, que es Dios. Cuando tú te quejas en contra de un líder espiritual, te estás quejando de un ungido de Dios y estás diciendo que este pastor no te trató bien, que no sé qué, y empiezas a hablar mal de tu pastor, de tu sacerdote, de tu líder de célula. Estás hablando en contra del Dios que lo eligió y le puso el cargo. Estás diciéndole a Dios que no sabe lo que hace, que eligió a alguien que no sirve para nada. Entonces, ¿sí me explico qué serio es el asunto de murmurar en contra de la gente, de estarnos lamentando por cómo la gente es, de estar abriendo la boca, además aventando juicio contra las personas? ¿Ya me estás siguiendo a dónde te estoy llevando con esto? Entonces, cuando nos pasa algo, empezamos, ¿pero por qué Dios me trata así? Pues, ¿cuánto abriste la boquita? Porque dice la palabra de Dios que por nuestras palabras somos justificados, pero también por nuestras palabras somos condenados. Que el poder de la vida y la muerte lo tenemos en la boca y que vamos a comer de ese fruto. Que nos hemos atado con los dichos de nuestra boca. Y tal vez lo que nos esté pasando esté provocando a Dios. Y ya lo tenemos harto porque tal vez tenemos la intención buena de quererle seguir, pero la boca no se alineó con la buena intención del corazón. Nuestra alma está satisfecha y empezamos a estar hablando mal tanto de Dios como de los hijos de Dios, de la creación de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos contra Dios, diciendo que es egoísta, diciendo que no nos cuida, que a nosotros no nos atiende, que no es justo con nosotros, pues lo estamos calumniando. Porque primero que nada, la palabra de Dios, la palabra nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:16 dice que nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces no podemos nosotros pensar o decir que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es malvado, que Dios nos
algunos abusa de nosotros, llevándonos de prueba en prueba y de prueba en prueba, y a otros los llevan de gloria en gloria. Y somos capaces de decir que algunos nacimos con estrellas y otros nacimos estrellados, porque Dios fue como autocrático, ¿no? A este sí y al otro no. Y la palabra de Dios dice que además de que es amor, es justo. Y en su justicia no nos va a tratar como nos merecemos, sino que siempre nos trata mejor de como nos merecemos, ¿no? Por eso Dios es bienaventuranza. ¿Cómo esto? Sí, nos dice Santiago 1:17, y yo lo saqué de la Nueva Biblia del Lenguaje Actual, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no encontramos cambio, ni sombra de variación, ni mudanza. Es decir, Dios va a ser siempre el mismo y siempre nos va a dar cosas buenas. Di en voz alta: Dios quiere darme cosas buenas. O sea, Él quiere hacer esto. ¿Qué estás recibiendo? Habría que ver si realmente estás disfrutando estas dádivas hermosas de Dios. También podemos decir que Dios es misericordia. Nehemías 9:31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Yo creo que si Dios nos tratara conforme nos portamos, yo creo que no habría humanidad ya. Yo fui tan osada y tan cabezota que yo llegué a decirle a Dios: Dios, hazme justicia y trátame como me merezco. Fíjense nada más el nivel de orgullo. Yo ahora le digo: gracias Dios que no me hiciste caso, que tú atiendes las necesidades y no escuchas las necedades. Porque si Dios me hubiese hecho caso, te aseguro que la tierra se abre y me traga. Porque de veras que tenía el orgullo en alto, el temperamento en alto, actitudes completamente egoístas, fuera de lo que Dios esperaba de mí, en total rebeldía. Y yo decía que yo era buena, porque iba a la iglesia y porque hacía muchas cosas. Ojo, el que estés haciendo las cosas no significa que estés dentro del radar de Dios. Hay líderes, tristemente también los hay, líderes que se la pasan trabaje y trabaje y trabaje para la obra de Dios, pero ya se han olvidado del Dios de la obra. ¿Y qué pasa? Están desgastados, están cansados, luego andan perdidos, empiezan a perder el rumbo, porque están haciendo cosas en lugar de trabajar en ser la persona que Dios determinó que iban a ser. Amén. Entonces, cuando están en medio de la fatiga, empiezan a sentir que Dios es injusto, que Dios les está dando una carga demasiado pesada, y se les olvida que Dios es bienaventuranza, que Dios es clemencia, que Dios es misericordia, que Dios es compasión. Entonces, ¿por qué no lo estoy experimentando? Porque hay algo que está estorbando mi manera de percibir esto de Dios. Y no es Dios fallándome, soy yo que en algún punto le estoy fallando a Dios. Amén. Y obviamente que cuando mi corazón está insatisfecho, mi espíritu está insatisfecho, esto conduce a la rebelión, la falsedad, la envidia y toda clase de pecados que pudiera haber, porque la rebeldía abre la puerta al pecado. Es el primer punto de partida del pecado. Y esto es serio, princesas, muy serio, porque esto nos asemeja a Satanás. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos de 12 al 15, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Porque se oye medio poético, pero que está hablando de por qué el diablo fue expulsado del cielo. Es porque en su corazón llegó a pensar que podía llegar a ser como Dios y a tener lo que Dios tenía. Y eso, mi querida princesa,
a veces nos pasa a ti y a mí. Muchas veces tenemos el corazón ofendido, lastimado, porque creo que me merezco respeto, creo que me merezco condescendencia, creo que me merezco ser tratada bien, creo que me merezco, y lo que yo estoy haciendo es tratando de subirme en el trono que le corresponde a Dios. Y Dios dice, a ver un momento, aquí solamente puede haber un Dios y soy yo, y ¿qué hace? Pum, te sacude y te saca de ahí. Y entonces tu corazón y tu espíritu se inquieta, se incomoda, se ofende. Y yo me he topado con personas de verdad que a mí me da tristeza porque están buscando el reconocimiento de la gente. Están buscando que se les rinda pleitesía, que se hagan las cosas como ellos dicen, a la hora que ellos dicen, de la manera que ellos dicen. Es un afán por controlarlo todo. Y Dios no le gusta este tipo de actitudes. A Él le gusta que seamos totalmente dependientes de Él y que nos dejemos sorprender por Él y que dejemos que Él conduzca nuestra vida, porque Él es el protagonista de nuestra historia. Nosotros nada más somos parte del reparto. Entonces, bueno, pues cuando estamos ahí enojados y protestando y diciendo yo me merezco que a mí... Es más, yo debería ser la pastora, ¿eh? O sea, mira nada más el trabajo que estoy haciendo. Es más, estoy predicando más incluso que la pastora. Yo voy y limpio la iglesia. La pastora ni lo hace, pero yo voy y limpio la iglesia y lavo los baños. Yo debería de tener más respeto y más consideración. Al final de cuentas ya estás recibiendo la recompensa. Pero cuando tú mueres a ti misma y cuando todo lo haces para glorificar a Dios y te quedas calladita y disfrutas aún tras bambalinas, aunque sean otros los que brillan, de verdad que Dios te posiciona, Dios te levanta. Yo estoy trabajando ahorita y hay 4 directores que cada uno tiene una función. Y he procurado normalmente estar detrás de ellos y tratando de ayudarles. Y al final mi nombre no aparece en la historia, ¿eh? Aparece la dirección de ellos, aparece sus datos de ellos. Son los que reciben de primera mano tanto el reconocimiento y el aplauso como de repente el regaño si las cosas no salen bien, ¿no? Y yo no aparezco para nada ahí, pero yo siempre procuro dar lo mejor de mí, aunque yo sé que no me voy a llevar el crédito de eso. Pero siento tan bonito. Entonces, por ejemplo, ayer que fue el informe de la doctora Maki y que daban datos, y yo le decía a una persona, dije, fue un momento pequeñito, pero pensar que muchos de estos datos están ahí y tienen un valor y un sentido por la parte en la que yo apoyé. El que estaba en el frente, en el lugar público, pues era el secretario. Pero había un trabajo de equipo, al menos yo tratando de hacer equipo, que de alguna manera me hace sentir bien, aunque a mí no me digan gracias. Y eso a Dios le agrada. Y en eso, y como eso te puedes decir que lo puedes desarrollar en todas las partes. Por algo dice la palabra que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para Dios. Que sea Dios honrado en tu vida, que sea honrado con tus actos. Amén. Amén. Otra vez se me quedaron todas calladitas. Es más, estoy viendo que hasta el número se hizo pequeñito, ¿eh? Como que algunas les estoy pisando callos y ya mejor se desconectaron. No les gusta la palabra. Pues ni modo. Ahora, un corazón insatisfecho muestra que la mente necesita ser regulada por Dios. Cuando yo estoy teniendo un corazón que está inquieto, que está incómodo, que está triste, que está abatido, que de alguna manera no se siente bien, no siente paz, no siente que está siendo cuidado, ni honrado, ni mimado, es que lo que requiere es que haya una transformación en la mente. Gracias, Clau. Así que la gracia la gracia que Dios nos da, pondrá todos los deseos de nuestro corazón en orden y guardará nuestros pensamientos y nuestros afectos en su propio lugar. De la siguiente manera, y te lo quiero ir explicando. Primero,
Cuando tú vas entendiendo que Dios es el autor de todo y que Él tiene derecho de decidir lo que le da su gana para tu vida y para mi vida, entras en el contentamiento. El contentamiento no es lo mismo que el conformismo. El conformismo es cuando yo acepto algo pasivamente, como con resignación, aunque tenga la posibilidad de cambiarlo y no lo hago. Ese es el conformismo. El contentamiento no es eso. El contentamiento tiene que ver con la capacidad de adaptarme a las circunstancias y a pesar de cualquier circunstancia poder ser feliz, poder tener gozo o alegría. Hebreos 13:5 lo define de esta manera. Dice, no amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Lo que Dios te dice es más importante que me tengas a mí a que tengas mis bendiciones. La gente muchas veces sufre porque anda persiguiendo la bendición de Dios, no al Dios que da la bendición. Entonces se sienten abatidos. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pues no entras en angustia, no entras en el anhelo de otras cosas. Yo te puedo decir, y las que conocen mi casa, que está siempre abierta para todo mundo, con pandemia y sin pandemia, mi casa siempre ha estado abierta y jamás rechazo a nadie. Saben que mi casa no está completa, que me quedé a medias en la construcción y luego hubieron varios detalles que nos hicieron detenernos en la construcción, entre ellos que las paredes implotaron y cayeron hacia adentro de una manera pues que solo Dios sabe qué pasó. Y se quedó a medias mi casa, ¿no? Y yo te digo una cosa, no tengo tal vez la casa de una revista, pero tengo un hogar tan lleno de Dios que eso lo disfruto muchísimo, al grado que yo disfruto más estar en mi casa que andar en la calle. Yo disfruto mucho más de estar en la tarde con mi esposo, ahí acurrucados en la cama, viendo la televisión, leyendo un libro, platicando, tomándonos un café en la sala, mi marido con la guitarra y yo con la chimenea prendida. Disfruto más eso que salir a la calle, que comprarme ropa, que comprarme las bolsas. Es más, me fastidia andar de compras. Las únicas veces que he disfrutado las compras es cuando me voy con un par de amigas maravillosas, con mi Bianquis y mi Lauris, que las amo porque son las únicas que realmente me aguantan, porque yo soy fastidiada, yo me fastidio muy rápido en las compras, no sé comprar. Yo, con decirles que mi vestido de boda, la primer tienda que entré, el primer vestido que me probé, dije, con ese me caso y ya, no volví a buscar más porque no me gusta, no disfruto esto, y ellas me lo hacen muy ameno. Así es que, pero yo por lo demás siempre estoy disfrutando el momento. En mi trabajo, le decía la vez pasada a mi marido, cuando estoy en los retos de mi trabajo, los disfruto tremendamente. Y luego salgo y vengo con mi marido y vengo disfrutando el trayecto del trabajo a la casa. Y luego llego y hago la comida y disfruto hacer la comida y preparar todo. Y luego entro en consejería y disfruto la consejería. Y estoy ahí y paso de un caso a otro y luego de repente doy cursos o doy y disfruto esto y luego de repente estoy escribiendo algo y disfruto. No sé si me explico. No lo veo como trabajo, no lo veo como algo que me desgasta, lo veo como una oportunidad de realizarme, de honrar a Dios en lo que estoy haciendo. Amén. Por eso vivo con contentamiento. Porque he aprendido, como decía Pablo, he aprendido a tener todo y he aprendido a no tener nada y aún así encontrar plenitud, no en las cosas que me rodean, sino en el Dios que vive conmigo, que está conmigo. Entonces yo digo, ¿qué puedo yo temer si estoy así en el hueco de la mano de Dios, ahí en la palma, y dice que nadie me va a arrebatar de ahí? Pues claro que estoy feliz y contenta. Y lo disfruto muchísimo. Dice también que tenemos que aprender a vivir moderadamente en nuestros deseos. Por eso Proverbios 38 dice, no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día. Es decir, no pasa nada si no tengo mucho o si tengo de más, pero yo prefiero vivir con lo justo para vivir dependiendo de ti, decía el autor de Proverbios, ¿no?
Esto también tiene que ver con tener una plena resignación respecto a las cosas terrenas que nos faltan. Y cuando hablo de resignación no estoy hablando de lo que les decía hace rato, de conformismo. No tengo, pero pues no tengo porque no me lo procuro, pues no es el caso. Estamos hablando de aún cuando estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo y aún así las cosas no te salen. Y otra vez intento vender y no me compraron, pero al día siguiente lo vuelvo a hacer. Pero en el mientras estoy tranquila, estoy calmada, estoy aceptando la voluntad de Dios. Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. A Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, papi. Si esto significa que me va a doler, si esto significa que voy a llorar, significa que hoy voy a pasar por una situación que no quiero, no importa, Señor, porque tú tienes el plan perfecto. A veces Dios lo que está haciendo es probando la obediencia, a veces está probando la fe, a veces está probando nuestra capacidad de tener una expectativa grande. Yo cuando trabajo con las emprendedoras les digo, el principio va a funcionar lo mismo para un negocio pequeño que para un negocio grande. O sea, el principio va a funcionar igual. ¿Qué va a ser la diferencia? Tu esfuerzo. Entonces yo prefiero pagar el precio por algo grandioso, que al final de cuentas voy a utilizar el mismo principio para lograrlo, que por algo pequeño. Y lo mismo pasa cuando oras y cuando estableces tu fe. Ocupas la misma cantidad de fe para un resultado pequeño que para un resultado grande. Dice la palabra de Dios que con la mínima cantidad de fe que tuvieras, con la mínima porción de toda esta fe, de una manera específicamente pequeño, puedes lograr grandes cosas. El problema es que no mueves la fe ni por cosas pequeñas, pues luego no la puedes mover por cosas grandes, pero es el mismo esfuerzo. Entonces yo digo, pues yo sí voy a hacer un acto de fe, yo prefiero que sea por algo grandioso, por algo que valga la pena, por algo que realmente honre a Dios y lo glorifique con lo que yo estoy haciendo, decidiendo, creyendo, aventando, ¿no? Que de hecho traigo un nuevo reto y te invito a que seas parte de este nuevo reto. Mañana voy a tener un grupo de apoyo, por ahí lo ven en mi página y lo voy a poner también aquí en la página del Café de Princesas, un grupo específicamente para cuestiones de negocios y de finanzas. O sea, no nada más es un asunto de los negocios, sino principios financieros también, para que salgamos de este atoro económico en el que muchos cayeron por la cuestión de la pandemia. Y además porque yo sí creo que Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Entonces necesitamos de repente saber cómo operar este poder, ¿no? Y va a ser una reunión que voy a tener el segundo sábado de cada mes. Y empiezo mañana. Es un nuevo grupo que estoy formando que se llama, se me fue el avión, Diseñadas para Triunfar, y el tema de mañana, Destinadas para el Éxito y la Grandeza, es lo que vamos a ver el día de mañana. No es propiamente una prédica, pero sí son los principios que Dios ha tomado, que Dios ha puesto, en la Biblia, los cuales yo he tomado para hacer cosas extraordinarias en mi vida y que los vamos a compartir. ¿Y cuál es la parte interesante de esto? Esto va a ser por Zoom, para que puedan preguntar, para que de alguna manera podamos tener retroalimentación. Como es un grupo de apoyo, lo que se intenta es decir, bueno, en mi caso personal, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo hago esto otro? ¿No? Entonces están cordialmente invitadas, no tiene costo, es completamente gratuito. ¿Ok? Y lo saco a colación, ahorita que estábamos hablando de este punto, el hecho es que de verdad yo te puedo decir que aún en los momentos de mi vida donde no han ocurrido las cosas que yo quería que ocurrieran, yo seguí esperando con una gran expectativa de lo que Dios iba a hacer, porque Dios no miente. Y Dios me había dado promesas y dije, estas se van a cumplir y se van a cumplir. Y esto no me va a mover de mi fe. Y mientras tengo que pasar la tormenta, tengo que esperar que la tormenta amaine, pero
de que he de ver a Dios glorificarse en este asunto financiero, lo he de ver, o en este asunto de mi salud lo he de ver, o este asunto familiar, ahí lo he de ver. Amén. Entonces, a eso se refiere cuando empezamos a orar, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios no incluye que estés sufriendo, que estés llorando, que estés fracasando, que te hayan abandonado. No es parte de la voluntad de Dios. Amén. Así que un corazón insatisfecho va a necesitar que de alguna manera la mente le vaya cambiando y empiece a entender que primero y ante todo, tengo que buscar a Dios. Y decir, como decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios, mi alma necesita. Dice, como la cierva que brama por las corrientes de agua, así está mi alma sedienta, necesitada de ti. Además de esto, tiene este tipo de regulación de la mente, es llegar a entender que Dios nos hizo con un propósito de vida. Y por lo tanto, necesitamos los dones de Dios para poder desarrollar este propósito de vida. Entonces, a lo mejor no estoy logrando lo que tengo porque tal vez hay dones de Dios que no se han manifestado en mí porque ni siquiera sé que los tengo, o porque no los he orado, o porque ni siquiera soy capaz de entender o de aceptar que el Espíritu Santo me quiera usar. Y estoy ahí atorada. Cuando Dios nos dice por medio de Pablo, en 1 Corintios 12:31, dice, busca tener los dones del Espíritu que consideras mejores. Y no está diciendo para que tú te engordes con esto, sino para que tú empieces a ver cómo ayudas a otros. Porque cuando tú empiezas a ver cómo eres usado por Dios para otros, dejas de poner la atención en tus propias necesidades y empiezas a ver las necesidades de los demás y te conviertes en un agente de cambio para los demás. Amén. Y bueno, al final de cuentas, la brújula que necesita nuestra mente, pues es la del amor. Dice en 1 Corintios 13, cuando nos explica qué es el amor, llega un punto que nos dice que el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía va a terminar y ya no se va a hablar en lenguas, ni tampoco van a ser necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. ¿Y qué es lo que es perfecto? Dios hecho amor. Jesucristo, que es la fuente del amor. Amén. Entonces necesitamos que nuestra mente cambie para que nosotros podamos vivir todo esto en plenitud. Amén. ¿Que les está dando revelación esto? ¿Les parece que realmente tenían que conectarse en esta tarde? Amén. Ahora, un corazón insatisfecho nos arriesga a salir lastimados. Nuestras quejas y murmuraciones son como saetas que arrojamos o como flechas que arrojamos contra Dios. Pero ¿qué crees que va a pasar? Dios es tan alto que por mucho que estemos aventando flechas, nunca lo van a alcanzar. ¿Y qué van a pasar? Van a regresar y nos van a lastimar a nosotros. No le van a alcanzar a Él, pero sí nos dañan a nosotros mismos. Por lo tanto, es mejor callar que murmurar. Ha llegado el momento. Hay una parte de la Biblia, narra, si mal no recuerdo, es en el libro de Hechos, narra que iban en un viaje en barco y Pablo le dice que algo va a pasar, que las condiciones no iban a ser las mejores. Dios le avisa a Pablo, ¿no? Y resulta que como quiera se embarcan, no le hacen caso a Pablo y se van. Y llega un momento donde los atrapa una tormenta. Y hay una parte que dice ahí que las estrellas se fueron. No había estrellas y no había luna y no había nada, ¿no? Y estaban a la deriva. Y yo me quedé pensando, o sea, ¿cómo es posible que se fueran las estrellas y la luna? No hay manera de que eso pase, ¿no? Entonces dije, a ver, tengo que volver a leer esto. Y en realidad, si tú te pones a pensar,
Pues las estrellas están en la atmósfera, ¿no? En la parte ya que está fuera de la atmósfera de la Tierra, están afuera en el universo, ¿no? Y una tormenta está dentro de lo que es el planeta, del globo terráqueo. No hay manera de que una tormenta sea tan fuerte que aviente a las estrellas fuera. Lo que estaba pasando es que la tormenta estaba tan densa que no permitía ver las estrellas y no permitía ver la luna. Entonces estaba en tremenda oscuridad. Y cuando yo veo todo esto y lo traigo a colación con este punto en el que estoy hablando, eso pasa cuando nosotros estamos en rebeldía. A ellos les dijeron y como quiera hicieron, no hicieron caso de las advertencias. Cuando Dios nos habla en la palabra, nos gustan mucho las promesas. Las queremos para nosotros. Yo quiero promesas de salud y de bendición y de unción pero también Dios nos advierte de cosas que no debemos de hacer, y cuando nosotros no hacemos caso, y ahí vamos de desobedientes, y ahí estamos con toda la rebeldía, todo lo que da, y estamos juzgando, y estamos criticando, y murmurando, y todo lo que ya hemos hablado, simplemente se establece una nube que nos impide ver las estrellas. Y esas estrellas pudieran ser las mismas promesas de Dios. Estas estrellas pudieran ser los milagros que venían para nosotros y que no los podemos recibir. Podían ser las soluciones por las cuales estamos clamando y orando, pero no las podemos ver porque la nube de la tormenta está tan densa que no nos deja. Estamos en medio de tinieblas, pero no es porque Dios nos está llevando a estar sufriendo por tinieblas. Simplemente nos deja que asumamos las consecuencias de nuestros errores y nuestros desaciertos y de nuestros pecados y de toda la iniquidad, etcétera, etcétera y etcétera. Amén. Así es que es peligroso estar contendiendo contra Dios. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Así que si tú en algún momento, regresando a la pregunta original del tema, ¿estará Dios enojado? Si tú has sentido que Dios no te está dando lo que te mereces, no está cuidando de ti, no está al pendiente, no está haciendo las cosas que tú esperabas que hiciera, es que tal vez tu corazón está insatisfecho y en tu insatisfacción has estado aventando saetas contra Dios. Al estar hablando, simplemente analiza qué has dicho la última semana. ¿Qué has hablado mayormente? ¿Has bendecido a tus líderes? ¿Has bendecido a tus familiares? ¿Has bendecido a tus hijos, a tu esposo, a tu suegra, a tu suegro, a tus cuñados? ¿Has declarado palabras de bendición o te has quejado o has murmurado o has hablado mal? Yo tuve que tomar un día la decisión de, con una persona, decirle, no quiero que vuelvas a consejería conmigo, porque llevas N cantidad de veces quejándote de la misma persona una y otra vez, y esto no te lleva a ningún lado. Estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo el mío, haciéndome perder el mío. Y la verdad es que yo no trabajo por dinero, trabajo por la plenitud de provocar cambio en las gentes. Que tengo que cobrar, pues es parte de, pero al final de cuentas no es ese mi punto importante. Y le dije, lo siento, no te voy a atender más. Y esta persona lo que hizo fue hablar mal de mí. Y yo me quedé pensando, dije, qué bueno que dejé de atenderle. Porque al final de cuentas no estaba decidida a hacer los cambios pertinentes. ¿Y qué pasaba? Todo el tiempo estaba amargada y resentida por lo que estaba pasando en su vida. Entonces tenemos que aprender a hacer una introspección. ¿Qué estoy diciendo? ¿Mi boca alaba? ¿Mi boca bendice? ¿Mi boca le da gloria a Dios? ¿Mi boca trata bien a la gente? ¿Mi boca extiende el amor y la cortesía a los demás en público? ¿Y qué pasa cuando estamos en lo privado? Cuando nadie nos ve. ¿Seguimos en esa congruencia? ¿O acá empezamos a despotricar y a decir y a hablar? Amén. Ahora bien, un corazón insatisfecho o un espíritu totalmente insatisfecho no nos descalifica delante de Dios. Es decir, a pesar de que dice Él que no rechaza a nadie, nosotros mismos terminamos descalificándonos por nuestras actitudes. Números 17:10 dice, Jehová dijo a Moisés,
Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Cuando estamos hablando y quejándonos, lo que Dios ve es que nuestra queja, nuestra murmuración, nuestro soliloquio es señal de rebeldía. Y dice el libro de Proverbios que en la mucha palabrería no falta pecado. O sea, entre más abres la boca, más te enredas con los dichos de tu boca. Dios lo ve como iniquidad, como pecado. Amén. Y no es la rebelión o el tener un corazón rebelde, no te coloca en la misma categoría que la brujería, porque lo dice la palabra de Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, cuando te estás rebelando contra la voluntad de Dios, cuando estás wiri en contra de Dios, cuando te obstinas con tus razonamientos y solamente tú estás correcto y estás peleando tu punto de vista por encima de un ungido de Dios, por encima de una autoridad como tu mamá, por ejemplo, o muchas veces contra un igual que tú, y estás enojado y ahí estás en una total necedad, dice Dios, pues es como si tuvieras idolatría en tu corazón, como si adoraras ídolos o como si fueras adivino o brujo. Así en ese nivel te considera Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate nada más. Esto se lo estaba diciendo Samuel a Saúl cuando se rebeló Saúl y en lugar de obedecer las instrucciones de Dios, eligió seguirle la corriente a los hombres. ¿Sí recuerda ese pasaje? Dios lo manda a que haga guerra y que mate a todos y que no deje a nadie, porque había ahí una razón de Dios de peso, y él no la quiso hacer, y entonces él mejor le hizo caso a sus gentes y le perdonó la vida a unos, y luego de pilón hizo sacrificio con el botín, que tampoco debía de tenerlo, y no se arrepintió de eso. Entonces todo esto era rebeldía, y llega un momento en el que Dios dice, lo voy a desechar por rebelde. Pero el punto es que cuando él está hablando de esta parte de la rebeldía y la obstinación, lo está equiparando a la brujería y a la idolatría. Así de grave es. Cuando estás hablando en contra de la disposición a la mejor de tu líder espiritual, no importa que a ti te parezca locura, pero él está siguiendo instrucciones de Dios y tú estás ahí hablando en contra. Perdóname, tendrás don de lo que tú quieras. Es más, eres líder de guerra espiritual, eres guerrero bien forajido, pero estás en rebeldía, estás en obstinación. Delante de Dios no vales más que un hechicero, que un brujo, que un idólatra. Así de grave es. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que estamos diciendo. Y no se trata de caer en manipulación o que estás en una secta o algo por el estilo. No. Se trata de que aprendamos a obedecer. Porque tenemos que aprender a obedecer a Dios por encima de lo que dicen los hombres. Y aquí, ojo, muchas veces no encontramos la diferencia porque no nos metemos con Dios. Pero cuando tú te metes con Dios, Dios te revela la palabra que Él da y la palabra que el hombre da. Te pongo un ejemplo simple. Dios dice, no dejen de congregarse. No pregunta si quieren o si pueden. No dicen cuando vean que la atmósfera esté bien. Dice, no dejen de congregarse, es una orden. Cuando la iglesia tomó la decisión de cerrar por obediencia al gobierno y estaba desobedeciendo a Dios. Pero es que hay que obedecer. Ok, empieza la cuestión. ¿Cuándo se volvió en una total desobediencia a Dios? Cuando se abrieron los demás lugares y siguieron las iglesias cerradas. Ahí es cuando dices, a ver, como líder, dices, a ver, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o al hombre? Porque yo obedecía al hombre que había puesto Dios como mi gobierno cuando trató de cuidar a todos, pero cuando a estos sí les da la oportunidad y las ferreterías están abiertas y los súper están abiertos y luego los restaurantes están abiertos y las iglesias no, entonces ¿dónde está
¿Dónde está aquí la razón? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Al hombre o a Dios? Entonces, nosotros nos pusimos y le hicimos caso a Dios en contra de lo que muchos hombres han dicho y mucha gente ha dicho. Y realmente hemos visto el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, a eso se refiere este punto. A que cuando tú dices, no, pero es que y estás alegando porque tú, y a veces lo que tienes detrás de tu razonamiento es miedo, es falta de fe, es comodidad, porque ahorita es mucho más fácil estar acostadote viendo una prédica que ir hasta el templo y estar ahí sirviendo a Dios y adorándole. Y entonces hay una razón a veces escondida en tus argumentos. Esto es obstinación. Y no importa cuántas caridades hagas, no importa cuántos demonios eches fuera, no importa cuántas veces, cuánto diezmes, al final de cuentas, para Dios es más importante la obediencia. Dios le dice, obediencia quiero, no sacrificio. Amén. Este mismo texto que acabo de leerles, en la versión Palabra de Dios para Todo, dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos de hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como princesa. No, esa es la versión Mirna Carranza. Como rey, dice la palabra. Amén. Así que si tú eres un murmurador, cuenta con que Dios te considera como brujo, o sea como uno que tiene pacto con el diablo. Así de grave es. La queja, la murmuración, el estar rumiando la misma situación una y otra vez son pecados de gran magnitud, de gran tamaño. Murmurar por lo regular termina en maldición. Cuando tú murmuras terminas en maldición porque la maldición es una atadura y la palabra de Dios dice que quedas atado con los dichos de tu boca. Nuestras murmuraciones son la música del diablo. Este es un pecado que Dios no puede soportar, dice T. Watson. Así que si consideras que Dios no está a tu favor, no te quejes. Mejor busca la causa. ¿Está insatisfecho tu corazón porque tu expectativa está enfocada en tu satisfacción personal? ¿Por eso te sientes así? ¿O está insatisfecho tu corazón porque sientes o piensas que Dios debería darte más unción, más poder, más autoridad, o más sabiduría, o más dones, o un llamado más grande, o más amor, o más finanzas, más reconocimiento de la gente? No sé. ¿Está insatisfecho tu corazón porque la gente no reconoce tus méritos o tus logros? No te dan el aplauso, no te dan tu lugar, no te nombran en público, no muestran tus credenciales. Eso podría ser. O a lo mejor está insatisfecho tu corazón porque ahora mismo estás pasando por una situación que tal vez te hace sentir vulnerable o asustada o amenazada. A lo mejor estás enferma, o tal vez fuiste abandonada o humillada, o has perdido lo que amabas y sientes que estás en un momento muy incómodo, muy duro, muy difícil de sobrellevar. O tal vez tú fuiste despojada de algo que querías, de algo que te gustaba, de algo que para ti era vital. O a lo mejor la afectación o la vulnerabilidad la sientes en tu economía porque es insegura, porque tu trabajo no está firme, porque tus ingresos no son tan abundantes como quisieras, o tu trabajo está en riesgo, o tal vez te sientes sola, o tal vez la atmósfera que está a tu alrededor se ve amenazante. A lo mejor estás ahora inclinada a pensar que Dios está enojado contigo. Y sabes que tal vez sí. A lo mejor sí estamos viviendo esto como consecuencia de nuestros pecados colectivamente. Pero a veces en medio de todo lo que nos abruma, nos encontramos que hay Josés, con el favor de Dios, que hay un lugar de gracia y de misericordia donde fluye y fluye la gracia de Dios. El problema es que todo tu dolor
Y toda la murmuración y toda la queja te impide ver cómo llegar y cómo tener acceso a ese lugar. Es como esa nube oscura que está tapando las estrellas y la luna que te iban a alumbrar el camino. Amén. Así es que no te quejes, no murmures. Es mejor presentarnos ante Dios y presentar nuestras necesidades y ponernos a cuentas con Dios. Amén. Así que yo hoy te quiero decir, qué bueno que estás aquí. Yo quisiera creer que nada de esto toca tu vida y que este mensaje va a ser para edificar la vida de alguien más. Eso quisiera yo creer. Pero he aprendido que si estás aquí es porque lo tenías que escuchar. Tal vez para dar alivio a tu vida, o tal vez para hacerte reaccionar, o tal vez es una exhortación de parte de Dios para que hagas cambios, o tal vez es corrección divina porque Dios quiere tenerte en la eternidad junto a Él. Así que qué bueno que estás aquí, no pierdas esta oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Amén. ¿Cómo te pones a cuentas con Dios? Reconoce si reconoces si hablaste de más, si abriste la boca con queja, con murmuración, con juicio, con crítica, con esa parte de estar, estos soliloquios que hacemos de, es que no debes decir, y empezamos aquí a la vuelta y vuelta, a veces quejándonos o discutiendo contra nuestro prójimo, o contra nuestro liderazgo, o contra Dios mismo. Es momento de reconocer que hemos fallado, pedir perdón y además aceptar el perdón de Dios. Esa parte a veces nos falta. Lo pedimos perdón, pero no lo aceptamos. Y nos levantamos del altar sintiéndonos culpables otra vez. Dios nos perdona, pero nosotros no. Es tiempo de aceptar el perdón y aceptar que podemos mejorar. Amén. Así que yo te quiero llevar a través de esta oración. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a orar lo que conviene a tu corazón, lo que conviene a tu espíritu, porque Dios me revela que hay espíritus insatisfechos. Hay mucho dolor guardado, hay mucha tristeza por la pérdida, por la falta de salud, por el exceso de angustias, de preocupaciones, de sinsabores. Y es el momento de descansar en Dios. Así es que tú dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he fallado, que he estado insatisfecha y que en esa insatisfacción la única respuesta lógica, a veces hasta inconsciente, es murmurar, es quejarme, es lamentarme, es estar rumiando los problemas, es estar buscando culpables, es estar respondiendo o rezongando contra otros en lugar, Señor, de aceptar que el asunto era algo que tenía que buscar en mi interior. Reconozco que he fallado y te pido perdón, Señor. Reconozco que busqué proyectar en otros la culpa, proyectar en otros las cosas desagradables de mi vida. Y te pido perdón por ello, Señor. Te pido perdón por cada palabra, por cada pensamiento y por cada acción completamente desatinada, Señor, que fueron contra ti y contra los que tú amas, Señor, aún contra tu creación. En lugar, Señor, de aceptar el vivir una introspección, el hacerme un autoanálisis y descubrir qué estoy haciendo mal que me está trayendo como consecuencia todo este dolor. Hoy te pido perdón, Señor, con todo mi corazón. Acepto ese perdón, lo recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que no lo merezco, Señor, pero también sé que tu gracia y tu favor son infinitos y lo recibo totalmente en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, renuncio a querer hacer las cosas conforme a mi voluntad. Díselo con tus propias palabras. Dile: renuncio a querer total satisfacción de mis emociones. Renuncio a querer salirme con la mía siempre. Renuncio a querer hacer todo conforme creo que debe de ser. Acepto y reconozco que no lo sé todo. Acepto y reconozco que me equivoco. Acepto y reconozco
que me ha faltado fe, que me ha faltado confianza, que me ha faltado amor, que he juzgado y que de alguna manera pues me he separado de ti, Señor. Así que hoy renuncio a todas estas acciones y rompo todos los yugos y todas las maldiciones que han venido en contra de mí por esta rebeldía. Señor, te pido perdón por es que no sabía, Señor, que mi rebeldía era ante ti como brujería, como adivinación, como idolatría. Así que te pido perdón por estos pecados y rompo con ellos. Dilo. Rompo con toda idolatría, es más, con idolatría de mí misma, en el nombre de Cristo Jesús. Rompo con toda brujería, con toda hechicería, con toda obstinación, con toda rebeldía, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, me pongo a cuentas contigo y acepto tu voluntad, reconociéndola como buena, agradable y perfecta. Porque te acepto a ti, Señor, como mi Dios, como mi Salvador, pero también como el Señor de mi vida. Y permito a partir de este día, Señor, que tu voluntad se obre en mí, Señor. Yo me alineo a tu voluntad. Díselo, yo me alineo a tu voluntad, sea la que sea, en el nombre de Cristo Jesús. Acepto tu voluntad, Señor, y te doy gracias porque tú eres bueno. Dasle gracias, dile gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en tu furor no me has consumido conforme mis iniquidades, mis pecados, mis maldades. Díselo. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, Dios, no me has tratado conforme me merezco, sino tu misericordia es grande, es buena, es extraordinaria, se renueva cada mañana. Te doy gracias, Señor. Gracias, Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Dile, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, Dios. Te exalto en este día. Señor, a veces esa palabra no nos agrada, Señor. Y yo me doy cuenta, Señor, porque yo veía como algunas mujeres que se conectaron, se fueron desconectando, Señor. Solo te pido, ten misericordia también de ellas, Dios. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor, pero es para darnos una mejor oportunidad de vida, una oportunidad de verdadera transformación. Te alabo y te bendigo, Señor, porque en tu infinita misericordia te acordaste de nosotras para hacernos entender dónde estaba nuestro error, Señor, y que ahora nuestra vida sea cambiada. Señor, permite que esta palabra llegue a cuantas mujeres o cuantas personas sea necesario, Señor, para que se revierta, Señor, de nuestra vida y de esta atmósfera de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero, Señor, estos tiempos de calamidad, Señor. Aparta tu ira de nosotros, Dios, a través de una reconciliación que estamos buscando contigo, Señor. Tenos paciencia. Te amamos, pero vamos lentamente en esto, Señor. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Ahora, Señor, dame palabra que alegre el corazón, Señor, porque, Señor, tu palabra dice, Dios, que es aliento de vida, que vivifica nuestro espíritu, Señor. Y tal vez nuestro espíritu ha estado tan insatisfecho, Señor, que necesita ser vivificado. Dame palabra, Señor, que pueda llegar al corazón de cada persona, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dame palabra que traiga vida a los huesos secos. Dice el Señor, yo estoy con los que son los corazones que se humillan y se arrepienten. Ahí estoy yo. Y siempre hay favor, gracia y misericordia. Y donde abunda el pecado, sobreabunda mi gracia, dando oportunidades para que las cosas vuelvan a la paz y vuelvan a los tiempos extraordinarios de plenitud. Ahora verás lo que he de hacer, dice el Señor. Mira, por cuanto me has creído, dice el Señor, por cuanto te has humillado, no te destituiré. Por cuanto te has humillado en este día con corazón sincero, no lo perderás todo. Lo que sentías perdido te regresará.
Así como le permití a la langosta y al saltón y al revoltón destruir tus cosechas, ahora verás cómo yo te recupero, cómo te bendigo, cómo te llevo hacia lo extraordinario, cómo te voy a levantar. Dice el Señor, Oshorabaki, como levanté Sión, como levanté la casa, oh Rebeque, como levanté el templo, Shokorora, y levanté y reconstruí mi ciudad. Así estoy reconstruyendo tu vida. Ahora tu futuro empieza a ser activado en el nombre de Cristo Jesús. Claro que sí entrarás en esa tierra que emana leche y miel. Pero déjame decirte que hay gigantes que tendrás que desalojar como lo hizo Caleb. Hay gigantes que se implantaron en tu mente y en tu corazón, pero serán destituidos y derrumbados por el poder de mi palabra, dice el Señor, y verás mi gloria en tu vida, en tu casa, en tu cuerpo, en tu familia, en tus finanzas, en tus negocios, porque yo el Señor soy siempre fiel. Y así lo digo y mi nombre va de por medio. Gracias, Señor. Dile gracias, Dios, por tu palabra. Recibo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Recibo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Me encanta Dios porque por mucho que nos exhorte y nos jale la oreja, al final de cuentas siempre termina como un buen padre apapachándonos y nos dice, pero no lo vuelvas a hacer, mijito, ¿eh? Así le dijo Jesús a la mujer, pero no peques y no peques más. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia, hay restauración, hay restitución, pero necesitamos ser humildes, sencillos y muy obedientes para que podamos ver manifestadas todas estas promesas en nuestra vida y en nuestra casa. Le doy gloria a Dios por ello. ¿Quién glorifica a Dios junto conmigo por esto? Amén. Espero, mi querida princesa, que te haya ministrado la palabra. Espero que sea una palabra que, aunque haya sido confrontativa, te lleve a un mayor nivel de plenitud delante de nuestro Dios. Y oro para que realmente esta palabra transforme tu vida grandemente, grandemente, porque necesitamos esa transformación. Amén. Le doy gracias a Dios por tu vida, te bendigo porque te conectaste, no importa si lo estás viendo ahorita o lo vas a ver en repetición, la bendición es igual, porque el Dios es el mismo y su palabra no cambia. Dice que la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dios ha hablado, así que gloria a Dios por lo que nos dice. Amén. Gracias por haberte conectado esta tarde. Espero que mañana me acompañes en el taller. Ahorita que termine la transmisión voy a poner ahí en la página del café el flyer y también voy a poner ahí el link de acceso para la reunión de mañana por Zoom. Y bueno, espero que las que luego no le quieren entrar al Zoom ya le entren para que de alguna manera puedan alcanzar todas estas cosas grandiosas que Dios tiene. Amén. Me pongo de acuerdo contigo, Sandra. Oramos por Olga Lidia de León. Declaramos sanidad en su vida. Reprendemos toda neumonía y reprendemos al virus de COVID en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaramos una fuerza física, pero también fuerza espiritual. Y declaramos una sanidad total para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Clau. Yo también te mando un abrazote. Y también uno a Renata, que ya el otro día vi por ahí una foto de pasadita. Ya, ¿dónde quedó la bebé? Ya está bien grande. Les mando un abrazotote. Dios les bendiga mucho. Gracias a cada una. Bendiciones, Irene. Bendiciones, Isabel. Me dio gusto saludarte. Erika, preciosa. Bendiciones también a ti. Gracias a Dios por su vida. Hasta luego.